Joe Biden amenaza con enviar armas ofensivas a Ucrania para que sea atacado el territorio ruso. Así es, el día de ayer el presidente norteamericano amenazaba con enviar misiles ofensivos a Ucrania con la intención de que, según él, Ucrania obligue a Rusia a devolverle sus territorios. Y si consideramos que ya en el pasado se ha hablado de la posibilidad de enviar misiles ATACMS a Ucrania, esta sería la confirmación de su próximo envío a Ucrania. Este tipo de misil representaría una seria amenaza para Rusia, pues inclusive la versión más pequeña de este misil puede recorrer una distancia de hasta 165 kilómetros, lo que permitiría atacar directamente el territorio ruso. Además, si consideramos que los misiles semiguiados del sistema de lanzamiento múltiple HIMARS M270 están causando grandes problemas a Rusia, diezmando sus reservas de municiones y combustible con ataques precisos, se entiende que, si estos nuevos misiles ATACMS tienen, cuando menos las mismas características evasivas de estos dos últimos misiles, se volverán igualmente en una seria amenaza para el territorio ruso, así como para sus fuerzas armadas. Este tipo de misiles pueden llevar tanto una ojiva convencional, como una ojiva nuclear. Que, en el caso de Ucrania, este país no cuenta con armas nucleares, pero sí cuenta con armas químicas y biológicas, lo que podría representar una amenaza aún mayor para Rusia, pues Kiev podría haberse tentado a utilizar este tipo de armamento contra el territorio ruso, así como contra los nuevos territorios rusos, es decir, contra Jersón, Zaporozhye, Lugansk y Donetsk. Recordemos que los misiles de los sistemas HIMARS M270 han sido utilizados para atacar a la población civil, por lo que la llegada de estos nuevos misiles ATACMS podría representar una amenaza aún mayor. De esta manera el gobierno estadounidense está presionando al gobierno de Kiev para que realice ataques directamente al territorio ruso. Y no olvidemos que tanto los militares ucranianos, como su gobierno, han advertido anteriormente que, en el momento en que dispongan con armas con capacidad de atacar la península de Crimea, así como el puente que une a esta con el territorio continental de Rusia, procederán a su destrucción. De tal modo que ya el gobierno ruso ha advertido que cualquier ataque contra la península de Crimea será contestado de la manera más dura posible. Y, pues bien, ahora no solo la península de Crimea es territorio ruso, sino que también lo son las repúblicas del Donbass, así como las regiones de Jersón y Zaporozhye. De tal manera que, así como se dijo que se contestaría cualquier ataque contra la península de Crimea, de igual manera será contestado cualquier ataque contra estas últimas regiones exucranianas, ahora ya parte de Rusia, así como contra el mismo territorio ruso. De esas amenazas rusas, más bien, advertencias, ya tuvimos una ligera probadita el día de ayer cuando la aviación estratégica rusa bombardeó las posiciones de las fuerzas armadas ucranianas, así como las posiciones de sus aliados occidentales, entiéndase, los mercenarios occidentales, cuando intentaban ingresar a la ciudad de Limán. De tal modo que fueron eliminados utilizando las bombas más potentes del mundo que no son nucleares, las llamadas padre de todas las bombas, la FAU-3000. Así es, esta bomba rusa es 4 veces más potente que la llamada madre de todas las bombas norteamericana, su dispositivo explosivo más potente no nuclear. La FAU-3000 es una bomba termobárica. Es decir, es un dispositivo que crea una fuerte depresión termobárica en el punto de la detonación, esto es, que crea un vacío muy poderoso, vacío que elimina toda vida en un rango de varios cientos de metros. De tal modo que después de creado el vacío, este explota con una fuerza brutal, lo que vaporiza prácticamente todo en un área muy amplia.
Asimismo, deja un cráter enorme, lo que ya no permite transitar por el lugar a ningún vehículo terrestre, cortando de esta manera el avance de las tropas enemigas. Pues bien, esa es la primera vez que Rusia utiliza este tipo de armamento en Ucrania. Anteriormente utilizó una versión más pequeña, la FAU-500, pero esta no tiene nada que ver con su hermana mayor, la FAU-3000. De este modo tenemos que, si finalmente Estados Unidos transfiere misiles ATACMS a Ucrania, u otros parecidos, Rusia se verá obligada a seguir utilizando este tipo de dispositivos explosivos, es decir, las bombas FAU-3000. Además, tal como reza la doctrina militar rusa, no se descarta la utilización del armamento nuclear para preservar la integridad territorial de la Federación Rusa. Y sucede que actualmente las regiones de Jersón, Zaporozhye, Lugansk, Donetsk y la península de Crimea, son territorios rusos. Por lo que, en caso de darse una agresión contra estos territorios, Rusia podría recurrir no solo a sus bombas termobáricas FAU-3000, sino también podría recurrir al armamento nuclear táctico. Y en este sentido cabe destacar las recientes declaraciones del líder de la República Rusa de Chechenia, en el sentido de que era necesario hacer uso del arsenal nuclear táctico para detener el avance ucraniano, avance apoyado por la misma OTAN con miles de armas, miles de mercenarios y miles de militares de la misma organización militar. Por mientras, muchos de ellos ya fueron vaporizados cuando intentaron capturar la región del Limán Rojo, Krasny Limán. Sin embargo, en estos momentos las fuerzas ucranianas y las fuerzas de la OTAN finalmente han capturado la ciudad, de tal modo que se ha ordenado a los defensores rusos a replegarse. Por lo que no se descarta el uso masivo de bombas FAU-3000 y FAU-500 para golpear las posiciones ucranianas y atlantistas justo cuando estén agrupadas dentro de la ciudad. Inclusive podría darse el caso de que fueran eliminados utilizando armamento nuclear táctico. Este tipo de armas, las armas nucleares tácticas, como su nombre lo indica, son solo de carácter táctico. Es decir, que se utilizan solo para destruir las posiciones fortificadas del enemigo, así como su infraestructura militar, mas no para destruir ciudades, ni poblaciones civiles. Esto es así porque este tipo de armamento, si bien es de tipo nuclear, es de una potencia explosiva muy baja, relativamente, no así su potencia radiactiva, pues esta es la que realmente elimina al enemigo, pero, no obstante, las infraestructuras quedan casi intactas, solo el epicentro de la explosión se ve destruido. Sin embargo, como lo vuelvo a repetir, su poder radiactivo sí que es alto, solo que la radiación que emiten es mayoritariamente de corta duración, lo que permite que el terreno sobre el cual se detonan vuelva a ser habitable en tan solo unos años, o inclusive meses. Pues bien, tomando en cuenta las frecuentes declaraciones del presidente estadounidense en el sentido de que armará a Ucrania, o más bien, a sus mercenarios, con armamento ofensivo de largo alcance, y tomando en cuenta las recientes declaraciones del líder checheno, así como considerando la doctrina militar nuclear rusa, es muy posible que este conflicto tome nuevas dimensiones. Pues ya no solo estarán bajo ataque las repúblicas del Donbass, Zaporozhye y Jersón, así como la península de Crimea, sino que también estará bajo ataque el mismo territorio ruso, lo que obligará a Rusia a tomar nuevas medidas que hasta ahorita ni había considerado. En este sentido me gustaría mencionar los recientes informes en el sentido de que se están moviendo a la península de Crimea trenes con equipo militar ruso, así con personal militar. Pero entre ese armamento que se mueve a la península de Crimea, y que tiene como destino los nuevos territorios rusos, se cuentan los misiles tácticos con capacidad nuclear Iskander-M.
Este tipo de misil, el Iskander-M, es un misil de muy alta precisión y de cuando menos 500 kilómetros de alcance. Asimismo, es de velocidad supersónica y dotado con sistemas de contramedidas electrónicas para evitar que sea descubierto y derribado. Asimismo, es un misil de tipo crucero, lo que quiere decir que vuela en trayectoria recta, no obstante, puede maniobrar durante todo el recorrido para evitar los sistemas antiaéreos enemigos, de tal modo que su detección, y eventual destrucción, se hace casi imposible. Pero lo que resulta interesante saber, es que este tipo de misil, el Iskander-M, puede portar ojivas nucleares tácticas. ¿Es que acaso se prepara la utilización de este tipo de dispositivos? Es decir, del armamento nuclear táctico. Pues probablemente sí. Cabe destacarse que, si bien Rusia es una superpotencia militar, está luchando sola contra toda la OTAN, así como contra los aliados de estos últimos, aliados como Japón, Corea del Sur, Australia, etc. O sea, Rusia está luchando contra algo así como 40 países distintos. Sin embargo, los rusos no reciben el apoyo de nadie más. Eso, como mínimo, es heroico. Y es en este sentido que me gustaría destacar lo que sucedería si Rusia recibiera la mitad del apoyo que recibe Ucrania de sus aliados occidentales. Pues como ya lo he mencionado desde que llegaron a Ucrania, los sistemas HIMARS-M 270 son las actuales principales amenazas a las fuerzas armadas rusas y aliadas. Pues debido a su gran movilidad y su alta precisión, son muy difíciles de ubicar y de destruir. Sin embargo, si bien Rusia dispone de sistemas análogos, no son de misiles guiados como si lo son los sistemas HIMARS-M 270 de fabricación estadounidense e inglesa. Estos sistemas lanzamisiles múltiples rusos son los Uragan, Grad y los Smerch. Sin embargo, hay un aliado cercano de Rusia que sí dispone de sistemas de lanzamiento múltiple de misiles muy similares a los modelos estadounidenses, y ese país no es otro que China. El sistema chino lleva por nombre Weishi, WS-MLRS. Esta es toda una familia de lanzadores múltiples de misiles guiados, siendo la versión WS-2D, la más poderosa de todas, con un alcance de hasta 400 kilómetros. De este modo, si el gobierno chino no fuera tan miedoso, o tan cauteloso, ya hubieran enviado a Rusia sus lanzamisiles múltiples WS-2D. De esta manera las fuerzas armadas rusas y aliadas estarían en igualdad de condiciones con respecto a los ucranianos y sus aliados de la OTAN. Sin embargo, China se resiste a apoyar abiertamente a Rusia, de tal modo que se rehúsa a suministrar cualquier tipo de armamento a Rusia en estos momentos, mucho menos considera enviar sistemas de este tipo, es decir, los WS-2C y WS-2D-MLRS, con un alcance de 350 kilómetros y 400 kilómetros, respectivamente, con guiado por GPS, en este caso, el Beidou chino. No obstante, así como Estados Unidos y los demás países de la OTAN consideran a Ucrania como un laboratorio de pruebas para sus nuevas armas, así China debería de considerar a Ucrania. De tal modo que podría probar en condiciones reales de combate a sus nuevos sistemas de lanzamiento múltiple de misiles guiados WS-2C y WS-2D-MLRS, porque, aunque ustedes no lo sepan, este sistema de armas chino hizo su debut en el año 2017, con lo que aún no ha sido probado en condiciones de combate real. China se niega a apoyar militarmente a Rusia pues teme las represalias occidentales, así como la pérdida del mercado occidental. Sin embargo, ese rompimiento de relaciones comerciales con Occidente ya está en curso, y tarde o temprano, China terminará estando en la misma posición que hoy está Rusia.
Es por eso que China debería de dejarse de tonterías y comenzar una verdadera alianza con Rusia, apoyando de manera abierta y decidida, tal como hace la OTAN con Ucrania, a su aliado ruso. Además, si China y Occidente rompen relaciones comerciales, los más perjudicados serían los países occidentales, pues China es el mercado más grande del mundo, así como el de más rápido crecimiento. De tal manera que Estados Unidos y la Unión Europea perderían más que China si finalmente rompieran relaciones comerciales, tal como sucederá eventualmente. No olvidemos que, así como empezó el conflicto en Ucrania, se está intentando hacer lo mismo en la isla de Taiwán, territorio que es parte de China, territorio que, sin embargo, mantiene una autonomía de Pekín. De tal modo que Estados Unidos los apoya abiertamente con armamento, así como de otras maneras. De tal manera que lo que se busca es provocar una reacción por parte de China y que ésta decida recuperar por medio de las armas su provincia de Taiwán, tal como hicieron con Rusia. Es por eso que China debería de dejarse de tonterías y empezar una verdadera alianza con Rusia, empezando por suministrar sus sistemas de lanzamisiles múltiple WS-2C-MLRS y WS-2D-MLRS. Porque, como dice el refrán, los amigos se ven en la necesidad, y ahora es cuando Rusia necesita de sus amigos, si es que verdaderamente lo son. En este sentido es de destacarse el caso de Corea del Norte y de la República de Irán, países que han apoyado de una manera frontal y decidida a Rusia. En el caso de Corea del Norte, ofreciendo hasta 100.000 soldados para combatir en Ucrania del lado de Rusia. E Irán suministrando toda clase de armamento, principalmente drones. Drones como los Shahed-136. Shahed-136 que no son otra cosa que drones kamikaze. De tal modo que estos drones iraníes han demostrado su gran valía destruyendo vehículos blindados ucranianos y de la OTAN, así como los centros de toma de decisiones ucraniano, así como de la OTAN, en el puerto ucraniano de Odessa, así como las instalaciones de las empresas militares privadas occidentales que operan en Ucrania. Asimismo, estos drones iraníes se han utilizado para destruir aeropuertos, fábricas de armas, instalaciones para el mantenimiento de los vehículos militares blindados, entre muchos otros objetivos de valor estratégico, incluidos los sistemas de lanzamiento múltiple de misiles HIMARS M270. Estos drones iraníes, los Shahed-136, tienen una gran autonomía, de tal modo que pueden volar hasta por 48 horas, de tal manera que les da tiempo suficiente para poder ubicar a las baterías lanzamisiles de los sistemas HIMARS M270, para así proceder con su destrucción. O, de mínimo, para enviar las coordenadas de su ubicación a la artillería de Rusia, así como la aviación militar rusa, para que éstas procedan a su destrucción. Asimismo, es muy probable que el personal que opera estos drones de fabricación iraní, sean el mismo personal iraní. De tal modo que el apoyo de la República de Irán no solo se limita al suministro de sus armas, sino también al suministro de especialistas para la operación de estas armas. Sin embargo, el caso de Irán es el único, pues si bien Corea del Norte ofreció hasta 100.000 hombres para combatir en Ucrania, hasta el momento Rusia no ha aceptado la oferta, situación que puede cambiar de un momento a otro, de tal modo que pronto veamos a personal militar norcoreano combatiendo a las tropas y mercenarios de la OTAN en Ucrania. Recordemos que ya Rusia decretó una movilización parcial, con lo que el ofrecimiento de Corea del Norte le cae como anillo al dedo.
Biden anunció por primera vez la transferencia de armas ofensivas a Ucrania. El presidente de Estados Unidos anunció la transferencia de armas ofensivas a Ucrania. El presidente de los Estados Unidos de América, Joe Biden, dijo que en un futuro cercano Ucrania recibirá armas ofensivas de Washington para llevar a cabo operaciones militares en territorio ruso. Esto es de particular preocupación en el contexto del hecho de que el líder estadounidense aún puede aprobar la transferencia de misiles tácticos ATACMS a Ucrania, que, incluso con su alcance mínimo de 165 kilómetros, representará una amenaza colosal. Estados Unidos le dará armas a Ucrania para que pueda devolver todos sus territorios, dijo el líder estadounidense Joe Biden. Por razones desconocidas, Biden no mencionó qué tipo de armas se transferirán a Ucrania. Sin embargo, dado el hecho de que el presidente estadounidense está presionando a Kiev para que lleve a cabo hostilidades directamente contra Rusia, es bastante obvio que estamos hablando del suministro de armas ofensivas. Existe un cierto riesgo de que Biden haya reconsiderado la cuestión de no proporcionar a Ucrania misiles ATACMS, y misiles similares bien podrían transferirse a la parte ucraniana. Dado el hecho de que el jueves Estados Unidos ya anunció la provisión de nuevos lotes de armas a Ucrania, es obvio que los suministros de armas anunciados por Biden serán adicionales.